5, versículo 41. Juan capítulo 5, versículo 41. Así dice la palabra del Señor. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, ¿a aquel recibiréis? ¿Cómo podéis vosotros creer, recibiendo la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y si sus escritos no creéis, ¿cómo podréis creer en mis palabras? Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre bueno, gracias. Gracias, nos hemos deleitado en tu canto congregacional, en la lectura, en la oración, en la enseñanza del día de hoy, Padre Celestial. Hoy estamos ante el punto más importante del culto, tu bendita palabra que nos habla de Cristo, Señor. Danos la sabiduría para adorarte, escuchando con atención estas verdades. Como oraba mi hermano, que nada vaya a interrumpir, Señor, que vaya a interrumpir la atención que podamos tener al texto a predicar el día de hoy, Padre Celestial. Que te adoremos, escuchando con mucha atención, pero sobre todo, que te adoremos aplicando estas verdades a nuestra vida. Padre, no queremos ser solo oidores, sino hacedores de tu verdad, porque queremos vivir vidas que te glorifiquen, Dios amado. Perdóname por mis pecados, por mis ofensas. Señor, por tu misericordia y por tu gracia, a pesar de mí, estoy aquí parado. Ayúdame, Señor, a predicar con fidelidad, como mi hermano también lo oraba, con fidelidad tu palabra, que no venga yo con mis palabras, con palabras persuasivas de hombre, sino que pueda predicar tu verdad, guiado por tu Santo Espíritu para la alabanza de tu gloria. Ayúdame a predicar con claridad, ayúdame de tantas dislexias que tengo, Señor. Ayúdame a comunicar tu mensaje de una forma clara, concisa, pero que proyecte tu verdad, para que podamos en Cristo Jesús glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre. En los méritos del Señor oramos. Amén. Justamente, como cosas del Señor, alguien me preguntaba esta semana, ¿por qué debemos glorificar a Dios? Y yo le respondía de dos formas. Yo les decía, fuimos creados para glorificar a Dios, lo primero. Fuimos creados para su gloria. Lamentablemente Adán pecó, ¿verdad? Y eso se distorsionó. Y les explicaba que antes de la caída, el único mandamiento que había era, no comáis de ese árbol, comes de todo menos de eso. Pero después de la caída a causa del pecado, que el pecado nos limita a glorificar a Dios, ahora que estamos leyendo el Antiguo Testamento, podemos ver lo necesario que es la ley de Dios para nuestras vidas, para poder vivir vidas que lo glorifiquen. Y lo segundo que le decía era que lo que más necesitamos nosotros como seres humanos es cumplir la ley de Dios y vivir para la gloria de Dios. El mundo actual nos demuestra lo que sucede en la humanidad cuando la humanidad le aparta los ojos a Dios y empiezan a vivir para su propia gloria. No vivir para la gloria de Dios es vivir para la nuestra. No querer glorificar a Dios es una muestra clara de incredulidad. Y era justamente lo que le estaba ocurriendo a estos judíos, aunque ellos conocían la ley, porque este texto adquiere un poder mucho más fuerte cuando entendemos a quién se nos dijo el Señor Jesucristo. Esa discusión no era con Yura que vive en Mapuey, era con judíos del Sanedrín, gente capacitada, que conocía la ley, personas que le iba a doler todo lo que Jesucristo les estaba diciendo. Personas que se ofendieron cuando les dijo, ustedes escudriñan las escrituras, pero no vienen a mí, porque no conocían a Dios totalmente. ¿Cuál era el problema de ellos?
querían su propia gloria. ¿Cuál es tu problema y el mío cuando vivimos para nosotros mismos? Que buscamos nuestra gloria, no la de Dios. ¿Cómo sabemos a quién glorificamos? Sencillo, a quién ve tus acciones. Y tus acciones dirán a quién glorificas. ¿Sí? Como es el título de la predicación del día de hoy. Y vamos a hacer sencillamente dos bosquejos. Y me voy a extender en el primero mucho. Culminaré con el segundo, no porque sea menos importante, pero considero que el primero es más necesario para nosotros. La gloria que buscan los hombres y la gloria que busca nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a poder ver en ese bosquejo la naturaleza de nosotros y la naturaleza de nuestro Salvador. Y va a ver qué podemos dejar de hacer o qué debemos imitar de Cristo para glorificar a Dios correctamente. Evaluar nuestras vidas, si verdaderamente estamos viviendo o no para la gloria de Dios. Este texto siempre lo olvido. Recuerden que yo estoy predicando con la Reina Valera de Sociedad Bíblica Trinitaria y por eso algunas palabras no son iguales que su texto, pero no pierde el mismo sentido, que es lo importante. Juan 5:41 dice: gloria de los hombres no recibo. Y lo primero que el Señor Jesucristo le dice, después de haber argumentado los testimonios que daban certeza, veracidad de su divinidad, dice esta frase: pues buen venezolano, yo no los quiero convencer, yo no estoy diciendo esto para que ustedes a mí me alaben. No estoy buscando su alabanza ni que ustedes me honren desde el punto de vista humano, ¿sí? Yo no hice lo que hice para que ustedes me reconozcan. De hecho, él ya dijo algo importante y lo dijo en el versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. En todo el argumento del Señor Jesucristo, más que imponerse, porque él era necesario mostrar su divinidad, él estaba buscando la salvación de los judíos. ¿Cómo? Mostrándole el error que estaban cometiendo. En otras palabras, ven lo que yo busco, es lo que dice el Señor Jesucristo. No recibo gloria de hombre. No. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan la equivocación, el error. Yo quiero que ustedes entiendan que escudriñan la Biblia y no vienen a mí. Saben que en la Biblia hay vida eterna. Yo soy el que doy la vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Pero no vienen a mí. Y ahora lo que hace el Señor Jesucristo es exponerle cuáles eran los errores que los judíos estaban cometiendo, que los privaban de ir a la gloria de Dios. Ir a Jesucristo, perdón. Repito, Jesucristo les dice: no recibo la gloria de los hombres. Yo no vengo a ustedes para que me glorifiquen de la forma en que ustedes lo creen. Yo no necesito de tu glorificación para ser Dios. Jesucristo era Dios, independientemente de lo que crean ellos o no. Pero les digo algo, versículo 42. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Recuerda que el apóstol Juan nos dijo que Jesucristo, como Dios, podía ver el corazón de las personas. Él sabía lo que estos hombres pensaban, lo que estos hombres creían. Por eso que con toda seguridad les dijo: ustedes escudriñan las Escrituras, pero no vienen a mí. No creen en Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No aman a Dios. El amor de Dios no está en ellos. Entonces podemos ver que una de las causas por las que no van a Cristo es porque sencillamente el amor de Dios no estaba en ellos. Yo los conozco, sé que no tenéis amor de Dios en vosotros. Dentro de ustedes, fariseos, judíos, no habita el amor de Dios. Ustedes no aman a Dios. Hermanos, el Padre le dio testimonio y ellos no fueron a Cristo. La palabra de Dios no permaneció en ellos a pesar de que las leían. Las Escrituras hablaban de Cristo, pero ellos no iban a Cristo. La razón por qué no iban a Cristo, sencillamente porque no amaban a Dios. Y al no amar a Dios, no quieren glorificar al Padre.
Y ya sabemos que el único medio de glorificar a Dios es por medio de ¿quién? Del Hijo, del Señor Jesucristo. Al no amar a Dios no pueden glorificarlo. Y al no amar a Dios, ellos no pueden ir a Jesús ni permanecer, la palabra permanece en ellos porque ellos no quieren la gloria de Dios. Y era un problema que siempre habitaba en los fariseos. Lucas 11:42 nos indica: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Ustedes son buenos para cumplir la ley. ¿Sí? Hay los mandamientos, aquí estoy, y la cumplo, y esto, y exijo a aquellos que no cumplen, porque era lo otro que es el otro error. Pero claramente le dice que a pesar de que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Ya el Señor Jesús nos dio un ejemplo. A ellos no les importó, no celebraron que el hombre haya sido sanado. El milagro de aquel hombre que tenía 38 años. Bueno, imagínate en esa época, esos judíos, yo me imagino que veían a ese hombre ahí postrado, creyendo en una tradición pagana, queriendo un milagro para su vida. Lo más, un venezolano se fuera alegrado, nada más por nuestra cultura. A ellos no les importó, ellos eran molestos porque él agarró su camilla y la cargó ese día. Vean lo que hace el no amar a Dios. No entendemos el fin de la ley, que el fin de la ley es el amor, sino que al no tener el amor de Dios en nosotros, tomamos la ley y aplastamos a aquellas personas porque yo tengo la razón y ellos no. Hermano, estos hombres, Cristo le estaba hablando y no podían ver a Cristo, no reconocían a Cristo. Su autoridad, su rol, su cargo, impedía ver a aquel hombre que estaba ahí ante ellos, la divinidad de aquel hombre. La pura verdad es que Jesucristo los conocía. Él conocía el estado de sus corazones y entendía que en ellos no había un verdadero amor de Dios. Hermanos, repito, me imagino la ofensa de estos hombres que pavoneaban, que decían que ellos eran los que adoraban a Dios, los que honraban a Dios. Recuerdan aquel pasaje: yo, gracias Señor porque no soy como este. Ellos pensaban que la verdadera adoración era por medio de ellos. Pero lamentablemente sus conductas mostraban lo contrario a lo que ellos decían. Es increíble que personas que decían adorar a Dios, creer en el Todopoderoso, no se maravillaron con el milagro que hizo Dios a aquel hombre. No, ellos querían era cumplir la ley. Por su conducta, ellos demostraban que a pesar de que todo lo que decían, todo lo que hacían y todo lo que conocían de la ley, no amaban verdaderamente a Dios. Y aquí es necesario entender o reflexionar que no somos tan distintos a estos hombres. Siempre lo he conversado y era algo que casi se le señalaba a Gaby ahorita, que una particularidad que a mí me encanta de leer el Antiguo Testamento es que cuando tú ves la conducta de los israelitas, tú dices, yo fuera hecho lo mismo. ¿Tú entiendes? Que tú hubieras hecho lo mismo, tú hubieras quejado, te hubieras molestado, porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, o lo que tenemos que hacer es no criticar a estos judíos por lo que estaban haciendo, porque ellos estaban actuando con base a su pecado, sino reflexionar ahora de su conducta y preguntarnos ahora nosotros, ¿amamos a Dios? ¿O amamos seguir a Dios? Repito, ¿amas a Dios o amamos seguir a Dios? El hombre necesita siempre un vínculo, un grupo, ¿sí? Un lugar donde darse a conocer. Eso es parte de uno. Me meto a jugar básquet porque quiero ser basquetbolista y de repente ando vestido de basquetbolista.
Me compré una moto, la quiero ser mototero y ando, me visto como los mototeros, hablo como los mototeros. En mi casa hay un grupo de mala conducta, yo quiero ser como ellos. Siempre necesitamos permanecer en algo para que algo, ¿verdad? Para demostrar que somos algo, formamos parte de un grupo. Te lo pongo más sencillo. ¿Qué te mantiene aquí? ¿El amor a Dios o estar en este lugar? Son dos cosas distintas. Pertenecer a una iglesia o entendiste que fuiste salvado por Cristo y que Cristo te indica por su palabra que te dejó una familia llamada iglesia a donde debes permanecer y a Él adorar. Parece lo mismo, pero no lo es. En una estás buscando glorificar a Dios, en otra estás buscando resolver una necesidad propia, permanecer o pertenecer a un lugar. En una glorificas a Dios y en la otra buscas glorificarte a ti, resaltar. Hermano, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe la motivación de nuestros esfuerzos. Él sabe el tiempo que le dedicamos a Él. Él sabe lo que deseamos aprender de su verdad. Él sabe lo que hacemos en lo más íntimo. Él sabe aquel secreto que ni siquiera sabe la almohada. Dios lo sabe. Tus acciones a quien glorifican. Porque podrás engañarnos a nosotros, pero no engañarás a Dios. Es imposible engañar a Dios. ¿A quién glorifica tus acciones? Y el no amar a Dios, hermanos, lleva al hombre a buscar la gloria, ¿dónde? En los hombres. En los hombres. Y a recibir la gloria ¿de quién? De los hombres. Y al buscar su propia gloria a través de los hombres, les impedía a estos judíos ver a Jesús como el Hijo de Dios. No podían ver que debían honrar a Cristo como honraban a Dios y que si no honran al Hijo era imposible honrar al Padre, como ya Juan nos lo ha dicho en Juan 5:23. Y es por eso que ahora Jesucristo le dice, y lo leo así en sus versiones, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Hermanos, amigos, como no aman a Dios, no pueden ver que el Señor Jesucristo vino con la autoridad que su Padre le dio. Él no vino por su propia cuenta. A pesar de que había venido en el nombre del Padre, es decir, no solamente por su mandato, sino Él vino a mostrarle al mundo, a revelar al mundo por la palabra que predicaba y por los hechos que hacía Dios. La única imagen que podemos tener de Dios en la tierra es lo que hizo Cristo, la obra de Cristo. Y no lo habían aceptado. ¿Por qué razón? Porque como no amaban a Dios, no tenían la capacidad de recibir a Cristo, aún con todas las señales que había realizado. Aún con el testimonio que había dado, los había rechazado tenazmente. Hermanos, estos testimonios eran contundentes, eran poderosos y aún así ellos no iban a Cristo. Y es sorprendente cómo cuando habla con la samaritana y cómo cuando habla con los samaritanos, a pesar de que no vemos la conversación con los samaritanos, ellos dijeron, no, yo lo escuché samaritano y es hombre de Dios, ese es el Mesías. Y esto se le argumenta todo lo que le argumentan. Y aún así no creen. Y aún así no creen. Y como no aman a Dios y no buscan la gloria de Dios por medio de Cristo, si otro iba hacia ellos con su propia autoridad, a eso sí lo recibía. Y mira, y eso sucedió. Sucedió. En Hechos 5, 36, 37 podemos leer. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo
y llevó en pos de sí a muchos pueblos, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Muchos supuestos Cristos se levantaron en esa época. Recuerden, el contexto de esto es Gamaliel dándole el consejo para que no dejenlo quieto, que si no es de Dios lo que están hablando, la gente se va a olvidar de eso. Y bueno, era de Dios porque 2000 años pasaron y todavía estamos hablando de ellos, de los apóstoles, lo que los apóstoles estaban predicando. Hermano, cuando el Señor Jesucristo dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí, si otro viniere en su propio nombre, ¿a qué recibiréis? Lo que está demostrando es un caso hipotético para mostrar el estado corrupto y carnal de los corazones de los judíos. Si aparecía algún otro maestro afirmando por él mismo que él era un hombre grande y buscando su propio honor y el nombre de Dios, a estos sí los escuchaban, a estos sí los seguían. Si escuchaban un hombre que se exaltaba a sí mismo, a ellos sí lo recibiréis, dice el Señor Jesucristo. Pero rechazaron al único, al verdadero, al único que merece gloria. Qué contradictorio, ¿no? Qué contradictorio, pero eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Hay una frase que leía hace mucho tiempo que decía, alimentar a los cuervos y matar a las palomas. En otras palabras, el hombre rechaza lo bueno, rechaza a Cristo para aceptar lo malo, aquello que se parece al hombre. ¿Por qué al hombre se le hace más sencillo buscar a aquellos que se glorifican a sí mismos que aquel que glorifica a Dios? Porque esos hombres que se glorifican a sí mismos están mostrando que su misma naturaleza. ¿A quién nos acercamos? A los que comparten nuestras mismas creencias, a los que piensan como nosotros. Se nos hace más sencillo, ¿verdad?, que hablar con aquellos que no piensan igual. O ellos preferían ir al hombre que se glorificaba a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque ellos querían también glorificarse. Y Cristo solamente aceptaba glorificar a Dios y que lo glorificaban a Él. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Si recibes la gloria del hombre y no buscáis la gloria de Dios único, es sencillamente porque no creéis en Dios. ¿Cómo ustedes dicen que creen en Dios? ¿Cómo dicen ustedes que cuidan sus mandamientos, sus preceptos, que los llevan a la práctica? Si lo que hacen es buscar la gloria del hombre, si lo que hacen es querer recibir la gloria del hombre, ¿cómo creen ustedes la ley si la ley o la palabra de Dios, las escrituras, no lo llevan a glorificar a Dios? Viven para ustedes mismos. Hermanos, amigos, solo aquellos que aman a Dios buscan la gloria de Dios. Solo aquellos que creen en Dios buscan la gloria de Dios. En otras palabras, todo aquel que cree en Dios lo ama y el amor y la fe lo llevan a glorificar a Dios. Si quieres saber si eres creyente, ¿a quién glorifican tus actos? ¿Hacia dónde te conduce tu fe? El amor que tienes no puede ser por ti, porque si algo hace la palabra y la obra de Cristo es que humilla nuestro amor propio, lo aplasta. Yo mengué, no era necesario que yo menguara, dijo Juan el Bautista, para que él crezca. Es por eso que nos dice, niégate a ti mismo. No nos podemos amar a los dos al mismo tiempo. Es imposible. ¿A quién glorifican tus acciones, hermano? Si algo queremos como seres humanos, repito, es ser reconocidos. Hermanos, el pecado nos lleva a querer ser admirados. El hombre busca los medios para que el mundo sepa quién es. Eso nos pasa a todos, mis hermanos. Hasta el más humilde que se aparta en un rincón, ese hombre que se aparta en un rincón, se aparta para que alguien le diga, ¿qué haces ahí? Para llamar la atención. El que más habla y se expresa, ¿para qué lo hace? Para ser reconocido.
Aquel que viste o aquella que viste de forma extravagante, ¿para qué? Para llamar la atención. La realidad no solo es que los judíos no creen, sino que además es que no pueden creer, ya que buscan constantemente la alabanza de los hombres y no la que viene de Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa le criticaba el Señor Jesucristo? Que querían sentarse en las primeras filas, que querían orar en las calles para que todo el mundo viera que ellos eran los mejores oradores. Hermano, el gran principio que contiene este versículo es la íntima relación que existe entre el estado de nuestros corazones y el don de fe que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, aunque la fe es alimentada por el conocimiento que adquirimos de Dios conforme a lo que ha revelado en su palabra, ¿sí? La fe no depende del conocimiento que tenga, sino de lo que está obrando en tu corazón. Es decir, que el conocimiento que estás adquiriendo lo que hace es destruir el pecado que mora en ti para alimentarte de Cristo y dejar de vivir para ti y comenzar a vivir para Dios. Sencillo, mi fe no depende de lo que yo, del intelecto o de mi conocimiento de doctrinas. Mi fe depende de cómo vivo según esas doctrinas para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que hermanos, sobre todo hermanas que son un poco mayores, hermanas, si aman a Dios, tranquila. Dios le va a dar la sabiduría que necesitan, que es necesaria para salvación. No se comparen con otros hermanos que tienen mayor conocimiento. Dios reparte sus dones como quiere. ¿Sí? Creer o no creer, tener fe o no tenerla, no depende únicamente de la satisfacción mental del hombre y de su convicción intelectual. No, depende mucho más del estado del corazón del hombre, ¿sí? De cómo está tu corazón. Si uno es verdaderamente honrado de que agarrar ese conocimiento y aplicarlo para que el nombre de Dios sea glorificado. Tenemos que dejar de pensar en, voy a hacer esto porque esto me conviene. Ah, voy a hacer esto porque esto va a glorificar a Dios. ¿Sí? Y lo digo por mí, y me pongo de ejemplo. Muchas veces he fallado en la interpretación de la palabra o de tener una comunión con Dios bonita, placentera, porque estoy buscando resultados. Y a leer para ser más santo. Voy a orar para tener más, ¿sabes? Para predicar con más fuerza. ¿Sí? Voy a leer porque cuando pregunta el pastor yo quiero responder. No, ese no es el punto. Voy a orar porque necesito la intimidad de Dios para que Dios me dé la fortaleza de cuando se presente la tentación, yo saber cómo actuar. Voy a leer porque en la palabra me dice cómo es Cristo y qué haría Cristo ante esa prueba, ante esta circunstancia. Y él lo explicaba a mi hermano en la clase. La palabra es suficiente para nosotros. ¿Para qué? Para santificación y justificación. ¿Quieres crecer en fe? Ahí está la palabra. ¿Quieres mejorar en tu matrimonio? Ahí está la palabra. ¿Quieres educar correctamente a tus hijos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermano, Dios lo que desea es que dejemos de alabarnos a nosotros y comencemos a glorificarlo a Él. Jeremías 9, 23, 24, ayer justamente lo leíamos con el pastor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábase en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El hombre, repito, por su propia naturaleza, por su naturaleza pecaminosa, busca su propia gloria, busca ser alabado. Número uno, no se alabe el sabio en qué? En su sabiduría. ¿Cuántas veces no hemos estado aquí queriendo, tú sabes, demostrar que sabemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos metemos en conversaciones a dar consejos? Porque eso tenemos muchos los venezolanos.
Somos extremadamente buenos médicos. No, yo está enfermo, ¿no? Tómate esta ramita que eso, no, lo digo de forma jocosa, pero somos así. Siempre queremos aconsejar sobre diferentes áreas de nuestras vidas. Vemos un hombre con una moto dañada, mira, tiene que... Siempre buscamos, queremos que el mundo sepa que nosotros sabemos de algo, que tenemos conocimiento, que queremos. Y en las iglesias pasa mucho eso. Nos alabe ¿qué? El valiente en su valentía. ¿Cuánto no buscamos demostrar lo valientes que somos? Nos pasa mucho a los hombres. No, yo tengo que pelear porque no se queda así. Me van a decir que yo soy gallina, que esto, que lo otro, y no, yo tengo que, no, vamos para esa. Yo voy a manejar lo más duro posible en la moto, porque los hombres manejamos el duro en la moto y son los lentos, no, eso es para Yuli y para Ángel lo que manejan lento. ¿Y qué buscamos? Buscamos resaltar, buscamos mostrar algo, que la gente nos vea que somos el más rápido en la moto, o que somos el que más peleamos, o que somos el más vivo que se mete en las colas y se pone. No se alabe, ni el rico se alabe, perdón, en sus riquezas. Hermano, ¿cuánto luchamos? ¿Cuánto nosotros no luchamos día a día para alcanzar un mejor estado económico? Para y posiblemente que esa lucha, más que por una necesidad, porque entiendo las condiciones económicas, posiblemente puede ser porque tú quieras manifestar que quieres dinero. Es posible que todo tu esfuerzo económico sea para que el vecino diga, mire, ese carajo tiene plata, mira cómo se viste. ¿Sí? ¿Por qué nos esforzamos en la ropa de marca? Porque es muy distinto tener una que diga aquí, ¿cómo es que dicen las franitas esas que venden en único? Morrison, que diga Nike. La misma franela, con diferente material, pero posiblemente $50 más caro. Pero queremos ser reconocidos, ¿sí? Queremos, las mujeres sufren de la vanidad de ponerse lo más despapalante, ¿para qué? Para que en la calle la vean, para no ser más fea que la que está al lado. Gracias a Dios en esta iglesia no pasa esto, ciertamente, pero he visto luchas en las iglesias y el apóstol Pablo lo dice en Timoteo. Hermano, escuchen, no está mal adquirir sabiduría, no está mal que seas valiente, pero ser precavido. No está mal que quieras mejorar tu situación económica. Lo que está mal es que busques ser glorificado por tus acciones. Lo que está mal es que busques hacer todo eso para tu propia gloria y no para la gloria de Dios. Porque si te quieres satisfacer en tu valentía, en tu sabiduría y en tu riqueza, Dios no es suficiente para ti y necesitas otra cosa que te dé identidad. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. ¿Y cómo continúa el texto? Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cómo se debe alabar el cristiano? El que conoce y el que entiende. ¿A quién? A Dios. Y aquí específicamente dice, en conocer su misericordia, su juicio y su justicia aquí en la tierra. ¿Y quién manifestó la misericordia, el juicio y la justicia de Dios aquí en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién debemos conocer? Al Señor Jesucristo. ¿A quién debemos honrar? Al Señor Jesucristo. ¿Cuál era el problema de los judíos? Que lo tenían al frente y lo rechazaban. Y lo rechazaban. Hermanos, Dios quiere que por medio de Cristo, según lo que dice la Escritura, tú puedas ver su misericordia, su juicio y su justicia. Y sigo con el devocional, para los que lo estamos leyendo. En el Antiguo Testamento ya se revelaba eso. Hermano, si usted fuera a decir, perdóneme lo que voy a decir, pero que no se malinterprete, que me voy a poner de ejemplo yo. Si yo fuera sido Dios en el Antiguo Testamento, hubiéramos hecho Génesis 4 veces, por mi naturaleza pecaminosa. Pero Dios muestra paciencia, Dios muestra misericordia, Dios muestra su bondad. ¿Para qué? Para que lo glorifiquemos a Él. Hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo es que Dios muestra su misericordia
su justicia, su juicio. De hecho, ya lo dijo Juan, y lo dice Jesús, o lo dijo el Señor Jesucristo, y Juan nos lo escribe, lo deja plasmado en el Evangelio. Dios me dio la autoridad a mí para yo ejercer juicio. ¿Cuál era el problema de ellos entonces? Que aún conociendo las Escrituras, ellos no veían a Jesucristo, no podían ir a Jesucristo. Y es por eso que nuestro Señor y Salvador dice, versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Judíos, yo no voy a acusarlos. Es más, la forma en que Jesucristo juzga es que Él se presenta ante ti, te da la oportunidad que escuches su palabra, te manda personas para que hablen de Él y tú mismo lo rechazas. El problema de los judíos era que ellos creían fielmente en Moisés. Y vean cómo lo digo en Moisés. Ellos tenían esperanza de que iban a ser salvos por Moisés. Pero aunque leían de Moisés, no creían en lo que él escribía. De hecho, más adelante vamos a ver en Juan 9:28, ellos le dicen a Jesús, discípulo de Moisés somos. ¿Quién eres tú? Ellos se jactaban de eso. Ellos apelaban a su conocimiento de Moisés. Pero ¿cómo los acusa Moisés? ¿Es Moisés el que va hacia el Padre y le dice, mira esto? No, porque leen las Escrituras y creen en Moisés, pero no creen en lo que Moisés escribió. Suena como que loco, ¿verdad? Leen las Escrituras, creen en Moisés, pero no creen en lo que Moisés escribió. ¿Cómo sabemos que no creen en lo que Moisés escribió? Porque no los lleva a Cristo. Y te digo, hermano, que tú y yo no somos tan distintos. Podemos estar diciendo que creemos en Jesús y no creer en el contenido de sus enseñanzas y sus doctrinas. ¿Por qué? Porque no las cumplimos. Porque cuando la palabra me dice, mira, esta es la forma en que debe tratar a tu esposa, y yo no la trato de esa forma, digo creer en Jesús, pero no estoy creyendo en lo que él dijo. Porque cuando la palabra le dice a la mamá o al padre, así que debes criar a tu hijo, y tú no sigues a Jesús, sino que lo crías de la forma que tú crees, dices creer en Jesús, pero no estás creyendo en lo que dice. La palabra de Dios no es negociable, hermanos. Es todo lo que tenemos que, es todo el consejo. Lo decía mi hermano, y muy bien la intervención de Richard también lo aclaraba. Desde Génesis, Apocalipsis, todo está la palabra, ¿para qué? Para guiarnos, para guiarnos. Entonces mosca con eso, cuidado con eso. No puedes estar agarrando lo que te conviene y lo que no te conviene. ¿Sí? Vea las escrituras, cuidado. Estas palabras son muy notables, hermanos, porque si creyéis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Moisés habló de Cristo. Lo estamos leyendo en el Antiguo Testamento y vemos que Moisés habló, y a lo mejor se están preguntando, pero es que yo no leí en ningún momento que Moisés dijo algo de Cristo, ¿verdad? Yo ya me leí, ya voy en Deuteronomio, ¿y dónde? En estos 5 libros de Moisés, él habló por medio de profecía directa, por medio de personajes, por medio de tipos, por medio de las ceremonias, ¿sí? Por medio de diferentes formas. Moisés habló de él. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, lo que los teólogos dicen el protoevangelio. Génesis
22:18 le habla a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ok, pregunto, ¿eso apunta a quién? En Abraham son bendecidas las naciones, es en Cristo, apuntando hacia Cristo. Entonces ahí, Abraham es un tipo Cristo. Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Ante quién nos congregamos todos? Jesucristo. Deuteronomio 18:15, un poco más claro. Dice Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. 18, Deuteronomio 18:18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le demandare. Entonces podemos ver cómo ya por medio de tipos, por medio de profecías directas, por medio de ceremonias que apuntaban a quién, a Jesucristo. La Pascua apuntaba directamente a la obra de Cristo en la cruz. Pero no es solo lo que Moisés escribió acerca de Jesucristo, ¿sí? Sino todo el Antiguo Testamento apunta a la venida de Cristo y prepara claramente su llegada. Hermanos, el agua que brotó de la roca, en el maná, en la Pascua, como lo decía ahorita, en la columna de fuego, en el tabernáculo con sus aparejos, en todo el ritual de los sacrificios, en la serpiente alzada en lo alto, y por otra parte en personas como Adán, Melquisedec, Josué, David, Salomón. Los libros de Moisés están llenos de símbolos centrados en Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de Cristo. Por eso creemos en la teología del pacto. Hermano, esto lo sabían los judíos mejor que nosotros. Mucho mejor que nosotros, lo estudiaban más que nosotros. Por eso es que ellos sabían que en las escrituras había vida eterna y las leían y las estudiaban, pero no iban a Cristo, porque no lograban ver a Cristo en las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos querían salvarse por su propio conocimiento, por su propio esfuerzo, por lo que sabían de la ley, por cómo la aplicaban. Bueno, las escrituras tienen que conducirnos a Cristo. Decir que soy cristiano sin seguir a Cristo es como decir que quiero hacer un arroz con pollo sin pollo. Es imposible, ¿verdad? Y perdónenme lo banal de la frase, pero quería hacerlo más que la recordar. En otras palabras, todo el consejo de la Escritura, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es necesaria porque toda la palabra de Dios nos conduce a Cristo. Y es cuando vemos la obra de Cristo en las Escrituras, cómo el Padre manifestó su amor por nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, aceptó ser el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Cuando vemos cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida para que nuestra fe se manifieste. Cuando vemos cómo el Dios Trino actúa a favor de su pueblo, cuando vemos su amor por nosotros, hermano, ¿qué hacemos? Caemos rendidos ante ese amor maravilloso que nos salvó cuando no lo merecíamos y dejamos de vivir para nosotros mismos para vivir para la gloria de Dios. Y la misma palabra me dice que la única forma de glorificar a Dios es como el Hijo, diciendo que creo en Él, pero imitando la forma en que Él vivió y cumpliendo los mandamientos que Él nos dejó. No buscamos nuestra propia gloria, buscamos que el único Dios verdadero sea glorificado por medio de nuestras acciones. Vivimos para Cristo. Vivimos para Cristo. Pero ¿cuál era el problema? Que como ellos no creían en los escritos de Moisés, mucho menos iban a creer en las palabras de Jesús. Y esta frase lo que le está diciendo es, ustedes que consideran la ley, la palabra escrita, y la defienden por encima de la tradición oral, no creen lo que está escrito, mucho menos me van a escribir a mí que le estoy hablando. Eso es lo que básicamente está diciendo. Hay un juego de palabras ahí en el griego. No iban a creer en Jesucristo porque no creían en lo que Moisés escribió del Señor Jesucristo.
Recuerda que le hablaba de los samaritanos. Recuerdo que cuando predicaba sobre esto, decía así el pasaje. Le dijo la mujer hablando con Cristo, le dice lo siguiente: cerca de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermanos, ¿qué sabía ella? Que había de venir el Mesías. ¿Cómo lo sabía? Porque era lo que las Escrituras decían. Cristo le dijo: yo soy, después de haberle dicho que le había mostrado que la conocía. ¿Qué pasó con la samaritana? ¿Creyó? ¿Hubo mayor argumento, mayor cosa? No, creyó. Se demostró que ella sí estaba esperando al Mesías, que sí estaba esperando un Salvador, y que cuando lo estuvo presente, Dios lo iluminó y pudo verlo. Jesús le declaró que él era el Cristo y sencillamente la mujer creyó. Alguien comentó: lo que el Señor dice a los judíos es exactamente como si yo dijera a los papistas: no soy yo, sino los propios padres cuya autoridad legal a favor de vuestra superstición lo que os acusarán de impiedad. O como si dijera el Papa: no soy yo quien te acusa y condena, sino Cristo mismo, de quien te haces llamar vicario. Y Pedro, cuyo sucesor te consideras, y Pablo, cuya espada pretendes llevar. Son ellos los que te acusarán. Y otro comentarista llamado Besa dice, hace un comentario muy similar y observa que nadie se opondrá tanto a la Iglesia Católica en el día del juicio como la Virgen María y los santos a quienes profesan confiar. Vean que el error de los judíos era que su fe y su esperanza estaban puestas en Moisés. El error de los romanistas es que está puesta en quién, en el Papa, en la Virgen, todo eso. Pero repito, hermanos, o te pregunto, a ti quién te acusa. ¿Quién te va a acusar en el día de juicio? ¿O quién nos va a acusar en el día de juicio? Nadie, porque Cristo es mi Salvador y mi Señor. No es lo que es la respuesta que están pensando. Pero te va a acusar la palabra de Dios, que escuchas todos los domingos ahí sentado, pero que no edifican tu vida porque no vives según lo que la palabra dice. Te va a acusar la palabra de Dios que lees cada mañana o en el día, pero que no la pones en práctica. Te acusa la palabra de Dios que lees, pero que no quieres ser como Cristo ni ir a Cristo, porque eso es mucho sacrificio. Te acusa la palabra de Dios que menosprecia cuando pones tus intereses personales por encima de lo que la palabra de Dios te indica, cuando buscas tu propia gloria y no la gloria de Dios. Es la palabra la que nos va a acusar. Cuando tomamos la palabra pero no la aplicamos a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál era el problema de los judíos? Que buscaban su propia gloria. ¿Por qué buscaban su propia gloria? No amaban a Dios. Buscaban reconocimiento, querían ser reconocidos, no iban a Cristo, malinterpretaban la palabra, ponían su confianza en Moisés, no es de quien escribió Moisés. Y más brevemente, ¿cuál es la gloria que busca Jesucristo? Hay un pasaje que nos puede ilustrar un poco. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6:15. Hace el milagro, la gente, oye, este hombre nos da comida gratis. Y cualquier parecido con la realidad, a eso hay que buscarlo, hay que hacerlo el rey. ¿Qué hizo Jesucristo? Se apartó. Él sabía que él no venía a reinar de la forma que ellos se lo estaban proponiendo. Él sabía que él tenía un plan. Él venía a hacer la voluntad de Dios, no a querer ser glorificado por hombres de la forma que ellos creían. Jesucristo ya dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Yo no vine a ser glorificado. Y mire como lo dice Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cuál gloria buscaba Cristo? La gloria del Padre, no la gloria propia. Hermano, es posible que tu fe sea débil porque tienes ídolos que te roban o limitan el amor por Dios. Debemos reconocer esos ídolos. Puede ser el dinero,
puede ser el trabajo, puede ser tu familia, puede ser la comodidad, puede ser tu reputación, puede ser tu cuerpo. Debes soltar ese ídolo y amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, la verdadera fe no depende meramente del estado de la mente, del entendimiento del hombre, sino del estado de su corazón. Y un corazón lleno de ídolos es un corazón corrupto. Tu mente puede estar convencida, pero quizás sienta remordimientos de conciencia. Así que mientras que haya en nuestra vida algo que amemos secretamente que nos aparte de Dios, nunca podremos glorificar a Dios correctamente. Nunca podremos hacerlo. Hermano, permítame el comentario, pero en la actualidad está ocurriendo un suceso loquísimo. Ahora se ponen una máscara y se creen animales. Me imagino que lo han escuchado porque eso está de moda. Gracias a Dios, creo que nuestra cultura venezolana nos blinda de esas cosas. Pero eso es una manifestación de lo que hace la incredulidad y el pecado, y hacia dónde nos conduce vivir para nuestra propia gloria y hacer lo que yo sienta que es mejor porque es lo que me trae felicidad. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no que le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Una manifestación de que el hombre dejó de buscar a Dios y ya no están siguiendo ídolos en imágenes. Ellos son sus propios ídolos y ellos viven como quieran porque quieren vivir para su propia gloria. Amigo, nunca podrás glorificar a Dios sin Cristo. Seguimos clamando, amigo, ve a Él. No nos escuches a nosotros cada semana y te hagas el de la vista gorda. Necesitas a Cristo. A lo mejor todavía no te crees un perro, no estás disfrazado de un animal, pero no estás viviendo para la gloria de Dios. Y en el juicio, tus hechos, tus acciones, el rechazo que haces a la palabra de Dios te va a acusar. No es Cristo el que te acusa, es tu desdén por las cosas de Dios. Amigo, arrepéntete, porque en el día del juicio, si sigues viviendo de espalda a Dios, serás declarado culpable. Hermanos, ¿tus acciones glorifican a Dios? ¿Estás buscando la gloria de Dios? Hermano, no importa lo que te cueste, no importa lo que tengas que dejar a un lado, no importa si tienes que resolver, tomar un menor empleo, un empleo que te paguen menos, soltar a una persona que amas, no importa el sacrificio que tengas que hacer. Si eso es tu ídolo, hermano, suéltalo. Si es una persona, si es el dinero, si es el trabajo, si es tu reputación, suéltalo, hermano. Porque mientras que tengas ese ídolo en tu corazón, serás un niño en la fe, porque tu fe nunca se va a fortalecer ni va a aumentar. Vas a estar siempre entre 3 y 2 en glorificar a Dios o glorificarme a mí siguiendo ese ídolo. Suéltalo, hermano, porque podrás llorar, podrás sufrir, podrás pasar por muchos padecimientos, pero la palabra es clara y la palabra nos dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y seremos glorificados en Cristo Jesús en la vida eterna si dejamos de vivir para nosotros mismos, porque es una manifestación de que Él nos ha salvado y
comenzamos a vivir para Él. Es decir, si Cristo te salvó, tienes que amarlo. Y si lo amas, no dejarás de buscar tu gloria para buscar la gloria de Dios. No juguemos con Dios, hermano. Y vivamos para la alabanza de su gloria. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, gracias. Perdónanos si no hemos querido soltar ídolos, si buscamos nuestra propia gloria, si buscamos ser reconocidos, Señor. Llévanos a forzarnos, a mejorar cada día, a hacer cada día conocerte más, crecer en sabiduría, en amores, pero que esto se manifieste en piedad, en deseo de glorificarte, en deseo de servir en unidad, bendito Padre Celestial. Obra en los amigos, Señor, para que esta palabra vaya a sus corazones, para que esta palabra dé frutos. Si es tu voluntad, sálvalos, Señor. Ten misericordia de ellos. Ayúdanos, Padre Celestial. Y perdónanos a nosotros los que por gracia hemos creído en ti, gracias a ese don de fe que has puesto en nosotros. Si no estamos viviendo para tu gloria, sino para la nuestra. Padre, perdónanos si aún en el servicio que hacemos, lo hacemos para nosotros y no para ti. Ayúdanos a entender que debemos vivir para que tu nombre sea glorificado y no nuestro. Para vivir para Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En los méritos del Señor Jesús oramos. Amén.